Continuamos en Enfoque Noticias en esta primera emisión. El Instituto Nacional Electoral, ya le comentábamos, presentó este jueves una versión nueva de la aplicación electrónica desarrollada para la recolección de firmas de apoyo a los aspirantes a candidaturas independientes que habían criticado mucho la primera versión, que no corrían algunos teléfonos celulares, que era difícil, que se requería de todo un procedimiento para lograr el apoyo, pero además ya avaló, digamos, finalmente ante el Pleno el ampliar una semana más este plazo para la reconexión de firmas. ¿Cómo quedan las cosas? Pamela San Martín, consejera del INE, en la línea telefónica. Gracias, Pamela, gracias, muy buenos días. Buenos días, Mario, saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. Pues ya que se amplía entonces este plazo de una semana, se presenta esta versión 2.0, digamos, de la aplicación. Entonces, ¿ya ha zanjado el problema? Bueno, me parece que lo que tenemos que ir viendo es cómo vamos avanzando en la recolección de firmas. ¿Y a qué me refiero? Si hay alguna problemática que enfrentan los aspirantes, pues tendremos que, para eso hemos abierto la línea de INETEL, es decir, una línea telefónica para auxiliar en el apoyo de cómo utilizar la aplicación para poder recabar las firmas de apoyo, para brindar las facilidades y también desplegar una campaña más fuerte de información para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan saber que pueden apoyar a cualquiera de los aspirantes, que esto no es una condicionante de su voto el día de la jornada electoral, sino un mecanismo para determinar quiénes aparecerán, qué aspirantes podrán aparecer en la boleta electoral. Entender que es un proceso inédito, Pamela, que estamos probando tanto ciudadanos como autoridades. Es la primera vez que vamos a tener candidatos independientes o candidatas independientes a la presidencia de la República, a las senadurías, y pues es un proceso electoral que es muy grande. Este año tendremos la elección federal más las 30 elecciones locales concurrentes. Entonces, y tendremos en todas ellas probablemente candidatos y candidatas independientes, y creo que es importante que todos tengamos certeza, tanto los aspirantes, de cómo van avanzando en sus firmas de apoyo, porque las reglas están establecidas en las distintas leyes, qué porcentaje de firmas y, por ejemplo, en el caso federal, incluso la distribución territorial, y la aplicación les va permitiendo a los aspirantes ir conociendo a tiempo real cómo van avanzando tanto en el número como en la distribución de firmas, y también nos da certeza a todos los demás ciudadanas y ciudadanos en el sentido del resguardo de nuestros datos personales. Por ejemplo, a ver, para entenderlo perfectamente bien, aquellos que están buscando una candidatura independiente a la presidencia necesitan más de 800,000 firmas, lo hemos dicho, pero estas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 estados del país, ¿es correcto? En al menos 17 estados, y tener el 1% de la lista nominal de esos 17 estados. Es decir, dentro de las 866,000 firmas, un poco más, que deben de tener los aspirantes a la República, también tiene que incluirse el 1% de la lista nominal de 17 estados de la República. Y entonces ese conteo se tendrá que hacer muy detalladamente. Lo mismo sucede a nivel local. Tiene que tener esa representatividad del 1%, incluso en distritos. Sucedía, por ejemplo, ayer conversábamos con aspirante a una candidatura independiente de Nuevo León para una diputación, que ya alcanzó las firmas, el número, pero habría que hacer el cálculo de su representatividad, digamos, a nivel de representatividad local. Efectivamente, en la presidencia se tiene que tener 17 entidades, en las senadurías en la mitad de los distritos de la entidad, y en las diputaciones en la mitad de las secciones del distrito. Estas son las reglas que tenemos a nivel federal. En lo que son los cargos locales, de los procesos electorales locales, cada una de las leyes locales establece tanto el porcentaje de distribución por porcentaje de firmas, como en su caso, la distribución territorial. Era Ángel Barroso, el diputado el aspirante a una diputación que dice tener las firmas. Bueno, habrá que ver este cálculo, aunque ya sobrepasó por mucho y tiene todavía tiempo para seguir recabando, seguramente lo logrará. Ahora, Pamela, muchos con quienes he conversado, aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia, siguen, además de las críticas que tenían al procedimiento de recolección de firmas, pues critican en general que se trata de un sistema partidista,
un sistema partidista que ha dejado con inequidad la contienda con los independientes, que sigue siendo una guerra inequitativa de David contra Goliat, tanto en presupuestos y también en el reparto, digamos, para la representación en medios de comunicación, es decir, los tiempos oficiales. Bueno, efectivamente tenemos un sistema de partidos, ese es el sistema democrático que tenemos en México, y se abrió la puerta desde hace ya años, pero con la reforma de 2014 se implementa claramente la puerta a las candidaturas independientes. Sin duda, las reglas no son las mismas, las reglas con las que contiende un candidato independiente, que aquellas con las que contiende un candidato de partido político. Y creo que tendríamos que marcar que, si bien las figuras no son las mismas, por supuesto eran requisitos pues que de pronto son de difícil comprensión. El número, esto que señalábamos ahorita, pues no solo es discutir si hablar del 1% de la lista nominal, por ejemplo, para la presidencia, es un número muy alto o no lo es. El tema es que además tiene que tener una representatividad en 17 entidades, y uno se pregunta por qué resulta relevante para una de candidato independiente cuando el día de la jornada electoral pues no habrá ninguna diferencia si los votos los obtiene de una entidad o de dos entidades o de tres entidades, si lo único que determinará quién es el ganador en una contienda pues es cuántos votos se tienen, que se tengan más votos que el segundo lugar, con independencia de la distribución de estos votos. Y por otro lado tenemos ya, no en esta etapa de cuando son aspirantes a la candidatura independiente, es decir, cuando se están recolectando de firmas, sino en lo que es la etapa de las campañas electorales. En ese caso, sin duda, pues el acceso tanto a financiamiento público como a prerrogativas en cuanto a acceso a medios de comunicación es muy diferenciado entre un candidato de partido político y un candidato independiente. Y aquí creo que, si bien el tema del financiamiento, pues hay una regla que ha establecido la Sala Superior en el sentido, o un criterio que ha establecido en el sentido que tuvo un problema desafortunadamente con la comunicación con Pamela San Martín. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estábamos hablando, bueno, ya concluyendo la conversación sobre estas candidaturas independientes. Ya la tenemos nuevamente. Pamela, perdón, se nos cortó por un momentito la comunicación. Gracias por retomar la llamada. Quisiera concluir preguntándote un poco, bueno, está el asunto de Coahuila ya en manos del Tribunal Electoral del Poder Federal. Cuéntame un poco, a ver, el INE, el Instituto Nacional Electoral, aprueba ya una resolución final en la que dice sí hubo un rebase en el tope de gastos de campaña de 9.2% de la coalición por un Coahuila seguro. Esto, tal y como lo presenta el Instituto Nacional Electoral, pues daría, según la Constitución, para una causal de nulidad de la elección, pero estará en manos del tribunal, evidentemente. Sí está en manos del tribunal en un primer momento resolver los distintos procedimientos por los que el instituto llegó a la conclusión de que se había rebasado por un 9.2% el tope de gastos de campaña, es decir, la determinación de los gastos que hizo el Instituto Nacional Electoral. Y resueltos esos procedimientos, deberá entrar el Tribunal Electoral ya a resolver sobre la validez o la nulidad de la elección. Efectivamente, a partir de la reforma de 2014, se incorpora en la Constitución una causal de nulidad en la que, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales y hay un rebase de topes de gastos de campaña de más del 5% del tope, entonces seguimos teniendo un problemita ahí. Bueno, era la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias desde aquí, le mandamos un saludo. Gracias a Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo que decía es que efectivamente pues el instituto ya determina que hay un rebase en el tope de gastos de campaña de 9.2%, y debido a que el resultado final de la elección es de menor al 5% entre el primero y el segundo lugar, pues estaría
pintado para que el tribunal determine una nulidad según la Constitución. Pero ya vimos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene otros conceptos, está guiándose por otros conceptos que muchos no entendemos y pues manda a revisar estas cifras, las baja, en fin, vamos a ver cuál es la resolución final del Tribunal Electoral y esto tendrá que ser en los próximos días. Si se hace una anulación de la elección, pues tendrá que convocarse a nuevas elecciones, porque el 1 de diciembre tendría que estar asumiendo el nuevo gobernador Riquelme, el gobernador electo. Vamos con más información.